el tema primero, prescripción, problemas actuales. Han sido aprobados en su participación los señores doctores Percy García Cabero y Marco Antonio Herrera Guzmán. Ruego al señor doctor García Cabero se sirva a acercarse para que inicie su exposición o su ponencia oral. Señores magistrados supremos, quisiera, antes de entrar en los 4 puntos que voy a abordar el día de hoy en representación del INCIP, del Instituto de Ciencia Procesal Penal, hacer algunas breves, pero muy breves, referencias a la figura de la prescripción de la acción penal, que es precisamente el tema que me ha tocado abordar. La prescripción es una causa de exclusión de la punibilidad del hecho punible por el transcurso del tiempo. Algunos autores han preferido no utilizar el término de causa de exclusión de la punibilidad, sino más bien causas de anulación o supresión de la pena, porque entienden que la prescripción es un hecho posterior al hecho punible y por lo tanto no puede hablarse propiamente de una causa de exclusión de la punibilidad. En todo caso, creo que la idea es la misma, que significa el hecho de no poder hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado pese a la existencia de un hecho delictivo. En cuanto al fundamento de por qué este transcurso del tiempo produce un supuesto de exclusión de la punibilidad, hay muchas opiniones que más o menos coinciden, sintetizándolas en 3 aspectos. En primer lugar, desde una perspectiva de necesidad de pena, se entiende que el transcurso del tiempo va eliminando la necesidad de pena y por lo tanto finalmente no es necesario imponer una sanción penal a pesar de que se ha cometido un hecho delictivo. Esto se hace desde perspectivas tanto de prevención general positiva, de prevención general negativa, de prevención especial. Por otro lado, también se han resaltado aspectos garantistas para poder sustentar el porqué y justificar los efectos de la prescripción. Concretamente se ha hecho referencia a la seguridad jurídica y por otro lado también al derecho a ser sometido a un proceso sin dilaciones indebidas. Y finalmente también se ha puesto en evidencia un factor o un elemento de carácter procesal, que es que el paso del tiempo de alguna forma genera una cierta dificultad probatoria, no solamente para el titular de la acción penal, que tiene además la carga de la prueba, sino que incluso para el propio procesado, que de alguna manera podría haber limitado su derecho de defensa y concretamente la capacidad de poder aportar prueba de descargo, cuando evidentemente el tiempo ha transcurrido y las pruebas que en su momento existieron pueden haber ya desaparecido. Todo esto hace entonces que se entienda como razonable que la prescripción pueda tener el efecto de excluir la pena. Ahora, ¿cuál es lo que hace que en qué consiste la prescripción? Es decir, ¿qué hace que la prescripción excluya la pena? El transcurso del tiempo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo? Y esto se determina, siguiendo criterios más o menos extendidos a lo largo de los distintos países, en función de la gravedad del delito. Y en nuestro caso se ha seguido, se ha determinado que el plazo de prescripción es el establecido en función del marco penal máximo que se contempla para el delito correspondiente. Aunque también hay que reconocer que existen circunstancias que generan variaciones o modificaciones en este plazo de prescripción, aumentándolo, como el caso de la duplicidad en el caso de funcionarios públicos que cometen delitos contra patrimonio del Estado o contra instituciones sostenidas por el Estado, o que pueden también reducir el plazo de prescripción, como sucede con el caso de la imputabilidad restringida. El cómputo del plazo, es decir, el cómputo que se requiere del plazo que se requiere para poder entender que el transcurso del tiempo ha excluido ya la necesidad de pena, tiene fundamentalmente 2 aspectos que de alguna forma están resueltos, o al menos se plantean algunas disposiciones en el Código Penal y también ya en el Código Procesal Penal, pero que sin embargo requieren precisamente algunas precisiones y que es objeto de mi ponencia en los minutos que siguen. Por un lado, el tema del inicio de los plazos de prescripción, donde el propio Código Penal establece un conjunto de reglas en función de la estructura típica del delito instantáneo, delito permanente, delito continuado, o en función de supuestos de concurso ideal, concurso real. Pero además establece supuestos de solución de continuidad del plazo de prescripción. Por un lado, la interrupción del plazo de prescripción, que significa que a través de una determinada causal el plazo se interrumpe, por lo cual una vez levantada esa causal el plazo de prescripción vuelve a iniciarse. Y por otro lado, los supuestos de suspensión del plazo de prescripción, que lo que hace es simplemente suspender durante un determinado tiempo el cómputo del plazo de prescripción, por lo cual una vez levantada la causa de suspensión, el plazo continúa donde precisamente se dejó al inicio de la causa de suspensión.
Con todas estas cuestiones que son muy generales y posiblemente por todos sabidas, pero creo que es importante porque ello nos va a permitir o tener criterios para resolver los puntos controvertidos que voy a abordar en mi intervención. En primer lugar, el tema de la duplicación de los plazos de prescripción previsto en el artículo 80, que establece que se duplican los plazos de prescripción cuando se tratan de funcionarios públicos que han cometido delitos en contra del patrimonio del Estado. En primer lugar, hay que decir, bueno, ¿qué se refiere a delitos cometidos por funcionarios públicos? ¿Por qué en este caso el plazo de prescripción se duplica? Y la razón de ser es fundamentalmente la infracción de un deber especial, de un deber institucional que vincula al funcionario público con el Estado y que hace que el hecho tenga una especial gravedad. Y esto tiene una repercusión en el hecho también de entender que esta duplicación de los plazos de prescripción solamente pueden recaer en aquel que es titular de ese deber específico. Por lo tanto, en el caso de partícipes extraños que pueden tener algún tipo de participación en el delito cometido por el funcionario público, no tendría que proceder esa duplicación de los plazos de prescripción en la medida en que el sustento de la duplicidad y por lo tanto el sustento de la gravedad del hecho que hace que se olvide con mayor dificultad está en un deber que es exclusivo, intuito persona en el caso del funcionario público. Además, tiene que tratarse de un funcionario público que tiene deberes de control y de supervisión, deberes amparados en derecho, en disposiciones, en reglamentaciones y no simplemente en asunciones de hecho de la administración del patrimonio del Estado. Finalmente, en cuanto al patrimonio, aquí el concepto es un concepto amplio, además que nos permite el delito especulado entender qué es lo que se entiende por patrimonio y por afectación al patrimonio del Estado, no solamente aquellos casos en los que el patrimonio pertenece al Estado, porque el titular del patrimonio del Estado, sino también el patrimonio que por alguna u otra razón el Estado tiene a su disposición o administración. Pero sí es importante resaltar que el elemento del patrimonio tiene que estar constituido, tiene que estar recogido en el injusto típico correspondiente. Es decir, para que se pueda aplicar esta duplicación de los plazos de prescripción en un delito cometido por funcionario público, debe tratarse de un delito que incorpore como elemento típico la afectación al patrimonio del Estado. No, por lo tanto, podrían incluirse los supuestos en los que indirectamente o de una forma inmediata se pueda afectar el patrimonio del Estado. Importante es que, como elemento típico, esté incluido la afectación al Estado, sea en una lógica de lesión, sea en una lógica de peligro, pero definitivamente incorporado la afectación al patrimonio del Estado como un elemento necesario para poder legitimar la duplicación de los plazos de prescripción. El segundo punto es el tema referido a la contumacia, sobre si se suspende los plazos de prescripción. Efectivamente, una ley, la ley 26.641, que establece esto, aunque de manera un poco contradictoria, porque primero habla de interrupción y luego habla de suspensión. El Tribunal Constitucional ha señalado que esto es un tema de suspensión, pero en todo caso, sin entrar a discutir en el tema de si es constitucional o no es constitucional esta ley, porque ha existido incluso supuestos de control difuso de esta ley, el hecho es que la pregunta que se plantea aquí es si es necesario que el juez, cuando declara la contumacia del procesado, tiene que además declarar la suspensión del plazo de prescripción para que efectivamente la suspensión proceda. Es decir, que la suspensión en estos casos requiere de un pronunciamiento del juez para que a partir de ese momento efectivamente se produzca la suspensión. Y bueno, se han dado muchas razones. El documento que ha presentado el Instituto de Ciencia Procesal Penal pone especial énfasis en el deber de motivación y sobre todo en la necesidad que tiene el declarado contumaz de saber cuáles son las consecuencias de esa declaración de contumacia. Pero además creo yo que hay que fijarse fundamentalmente en el propio término, el propio texto y el propio tenor de la ley. La ley dice textualmente que el juez tiene que declarar la contumacia y declarar la suspensión del plazo de prescripción, con lo cual es una obligación establecida por la propia ley y que en principio tendríamos que encontrar argumentos muy fuertes como para poder decir que la sola declaración de contumacia ya produce per se una suspensión del plazo de prescripción. Habría, sin embargo, creo yo, que desarrollar criterios por los cuales los jueces pudiesen determinar en qué casos suspenden y en qué casos no, porque si finalmente es una facultad que se le otorga al juez y el juez no es un simple aplicador de la ley, sino que es un creador, tiene una función creativa, interpretativa, tendría que comenzar a desarrollarse criterios en aquellos casos los jueces, para mayor seguridad jurídica, en qué casos los jueces pueden suspender o no el plazo de la prescripción. El tercer punto está referido a la aplicación de la regulación penal de las faltas, porque efectivamente a partir del artículo 440.5 del Código Penal se establece que las faltas prescriben al año. Sin embargo, existe una ampliación a 2 años cuando existe reincidencia. Sin embargo, en el libro de faltas no hay una definición de lo que es reincidencia, con lo cual hay que recurrir sin lugar a dudas al artículo 46A, que es precisamente el que define lo que es la reincidencia.
Sin embargo, esto que además es posible porque el propio artículo 440 establece que las reglas de parte general se aplican a las faltas en la medida en que se respeten todo un conjunto de aspectos que el propio artículo 440 desarrolla. Por lo tanto, creo que es perfectamente posible aplicar la figura o los elementos constitutivos de la reincidencia del 46B a las faltas y a partir de eso poder determinar cuándo existe esa ampliación del plazo de prescripción a 2 años. Sin embargo, creo que es importante también adaptar esa definición del 46B a la naturaleza de las faltas. ¿Por qué? Porque el 46B, cuando regula la reincidencia, establece como un requisito necesario que se haya cumplido la parte de la condena que implica privación de libertad, ¿no? Entonces, en estos casos, dado que las faltas en su gran mayoría, salvo un par de excepciones, pero en su gran mayoría no contemplan penas privativas de libertad, habría que readaptar, habría digamos, vuelvo a repetir la palabra, adaptar ese artículo 46B a la naturaleza propia de las faltas y por lo tanto no exigir que se haya cumplido con una parte de la pena privativa de libertad, sino que se haya cumplido con una parte, o sea, se le haya impuesto y cumplido, por lo tanto, con la pena prevista para la falta, que pueden, como ustedes saben muy bien, ser penas de multa o ser penas de prestación de servicios a la comunidad. Me prendió la luz roja, así que muy brevemente, un tema que creo que es fundamental, que es el tema del nuevo Código Procesal Penal, el artículo 339 del nuevo Código Procesal Penal, que el instituto que represento señala que debería interpretarse como una interrupción, siguiendo un poco el acuerdo plenario distrital de la libertad. Yo estoy en absoluto desacuerdo y respeto la opinión de la mayoría, pero ya que tengo el uso de la palabra, quisiera entender que aquí lo que procede es una suspensión, tal cual como lo dice el tenor del artículo 339. Y lo digo por una sencilla razón, porque si ya el plazo ordinario de prescripción se interrumpió con las primeras diligencias, no tiene que haber una segunda interrupción con la formalización de la investigación preparatoria. El único plazo de prescripción que continúa en ese momento es el plazo extraordinario, con lo cual habría que en principio no se interrumpe según el artículo 83. Entonces, en estos casos habría que entender que la suspensión es una suspensión del plazo extraordinario de prescripción y en esa medida ver cuál es la lógica del plazo extraordinario de prescripción. Y la lógica del plazo extraordinario de prescripción es fundamentalmente un control indirecto de la razonabilidad en la duración del proceso. Es decir, el plazo extraordinario de prescripción no es en realidad un plazo que va contra la acción penal, sino que va contra la pretensión punitiva del Estado. Si tú no condenas a una persona en un plazo mayor al 50% del plazo ordinario de prescripción, perdiste la oportunidad, porque te demoraste mucho. Entonces, en la medida en que el nuevo Código Procesal Penal establece mecanismos de control al interior de la investigación preparatoria, como es precisamente el caso de la audiencia de tutela de control de plazo, ya no es necesario, ya no sería necesario mantener vigente la prescripción extraordinaria, porque en estos casos contamos con un mecanismo intraproceso para poder controlar la razonabilidad del plazo. Pero como se trata de un supuesto de suspensión, y la ley no lo dice, entendemos que el punto inicial es evidentemente la formalización de la investigación preparatoria y razonablemente, aunque no lo dice el Código Procesal Penal, tiene que ser el punto final de la suspensión la conclusión de la investigación preparatoria. Una vez concluido la investigación preparatoria, continúa computándose el plazo extraordinario de prescripción, de manera tal que a nivel de etapa intermedia de juzgamiento se podrá perfectamente alegar una prescripción por cumplimiento del plazo extraordinario de prescripción. Pero lo que creo que aquí hay que manejar, y siguiendo además con el propio tenor del artículo 339, es sin duda y evidentemente una causal de suspensión que recoge evidentemente una lógica distinta a la del Código Penal, que era siempre un aspecto que tendría que dilucidarse en otro procedimiento. Esta sería una causa de suspensión que tendría una vinculación más con el plazo extraordinario de prescripción y más con el fundamento del plazo extraordinario de prescripción, que es precisamente un control de la razonabilidad del plazo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas